Creciendo, me da mucho gusto saludarte una vez más. La semana pasada leímos Santiago capítulo 1, versículo 2, que dice: Alégrense profundamente cuando se encuentren en diversas pruebas. Qué verdad tan dura de asimilar. Sin embargo, si logramos asimilarla, entonces vamos a crecer y madurar. Esta semana nos vamos a enfocar en el versículo 3 de Santiago capítulo 1, que dice: sabiendo que la prueba a su fe produce paciencia. Y quiero preguntarte algo: ¿qué es lo que más disfrutas de esperar? Realmente es algo difícil de responder, porque en nuestra naturaleza no nos gusta esperar. ¿O cómo te sientes cuando llegas a un banco y lo encuentras lleno? ¿O que quedaste de reunirte con alguien a cierta hora y la persona te avisa que va atrasado? ¿O en este tiempo que nos ha tocado que estar en casa más del tiempo normal? Sin embargo, si desarrollamos la habilidad de ser pacientes, nos vamos a evitar un montón de problemas. Yo te puedo decir que en mi vida, muchos de los problemas que he vivido han sido porque no he sido paciente. Algunos de los problemas que he afrontado, financieros o aún de relaciones con mi familia o en mi trabajo, ha sido basado en mi impaciencia. Yo te aseguro que si nosotros aprendemos a ser pacientes, especialmente en medio de una prueba, vamos a poder obtener muchísima madurez. Vamos a leer una de mis historias favoritas, la cual está en uno de mis libros favoritos en la Biblia. Es el libro de Juan. Y la historia está en el capítulo 11. El versículo 1 dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. Él era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta familia estaba experimentando una gran dificultad. Lázaro estaba muy enfermo y María y Marta estaban muy preocupadas por la enfermedad de su hermano. Ellas conocían a Jesús, así como tú y yo lo conocemos. Entonces tuvieron la confianza de enviarle un mensaje. Este mensaje fue una oración a Jesús acerca de la dificultad que ellas estaban viviendo. Juan capítulo 11, versículo 3 dice: así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿No perciben un poco de manipulación en la oración de María y Marta? Quisiera hacer énfasis en eso. Es más, la versión Reina Valera dice: Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. Debemos tener mucho cuidado de manipular nuestras emociones, las emociones de los demás, las relaciones que tenemos a nuestro entorno, especialmente la relación que tenemos con Dios. Debes cuidar mucho porque hay cosas que tú quieres que se resuelvan durante las dificultades. Sin embargo, las cosas no siempre van a resultar como tú esperas. A principios del año 2018, en Guatemala se vivió una gran tragedia. Un accidente de un tráiler que venía bajando en la carretera interamericana y se fue a estrellar con muchos vehículos. Causó la muerte de 7 personas y muchos heridos. Después del accidente, la policía puso puestos de reducción de velocidad en toda la carretera interamericana. Habían rótulos por todas partes. Es más, cuando tú pasabas manejando por ahí, tenías más cuidado y frenabas mucho más. Era porque estábamos viviendo esa tragedia y el recuerdo del dolor, de las imágenes y de todo lo que experimentamos estaba fresco. Sin embargo, después de 2-3 meses, las cosas volvieron a ser como eran. Y esa es la naturaleza del ser humano. Algunas veces, debido a las situaciones que estamos viviendo, hacemos cambios en nuestra manera de comportarnos. Sin embargo, después de un tiempo, especialmente cuando ya esta dificultad pasó, volvemos a ser los mismos. Por esa razón, Dios está más interesado en cambiar tu forma de pensar que en cambiar tus circunstancias. La idea es que cada situación que nosotros vivamos sea una invitación para que profundicemos en madurez y que no solamente manipulemos la situación a nuestra conveniencia,
sino que realmente aprovechemos esa oportunidad para generar cambios constantes en nuestras vidas. Si tú lees en otras versiones, el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago dice que la prueba a tu fe producirá constancia. La idea es que esa dificultad que estás viviendo te dé un crecimiento permanente, que a través de la paciencia que desarrolles, entonces te conviertas en una persona con un mejor carácter y que pueda permanecer. ¿Estoy diciendo que no debes buscar a Dios en medio de las pruebas? No, búscalo todo el tiempo. Te voy a decir que Dios siempre va a responder. Ese no es el problema. El problema en realidad es que tú le dejes de buscar cuando todas las cosas parezcan estar bien. Mi deseo es que tú puedas conectarte con Dios de una manera mucho más profunda y que aproveches este tiempo para ver cuáles son aquellas áreas en ti que necesitas cambiar y que debes hacerlo sin manipulación, siendo muy genuino y honesto contigo mismo. Y la actitud de María y Marta nos pueden ayudar a entender cómo ser honestos y transparentes, especialmente en nuestra relación con Dios, ya que Él conoce nuestro corazón y Él sabe con qué intenciones le buscamos. Juan capítulo 11, versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Te pregunto, ¿Jesús respondió la oración que María y Marta le hicieron? Sí la respondió. El gran problema es que no la respondió cuando ellas esperaban. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos que abordar cada vez que decidimos hacerle a Dios una oración. El reto es entender que las cosas no siempre van a resultar como nosotros esperamos. Gracias a la relación que tú y yo tenemos con Dios, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Aunque ese oportuno socorro no parezca como tú lo esperas. Y realmente María y Marta, al igual que todos los que estaban con Jesús, debían aprender eso. Y hoy tú y yo tenemos la gran oportunidad de aprender a desarrollar paciencia. Y lo primero que tenemos que hacer es no manipular. Lo segundo que debemos hacer es entender que las cosas no siempre van a resultar como nosotros esperamos. Déjame decirte algo acerca de la naturaleza del reino de Dios. Cada oración que tú y yo y cualquier persona en el mundo le hace a Dios, esa oración es respondida. En el reino de los cielos no hay ninguna oración que quede sin contestar. Jesús respondió a la oración y Él dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Así que quisiera sugerirte algo audaz, algo que probablemente va a retar algunos paradigmas que tú tienes en tu relación con Dios. Este es el reto. Si ya le pediste a Dios algo en oración, ya no vuelvas a pedirle lo mismo. Confía en que la respuesta viene en camino. Si tú sigues repitiendo la misma oración una y otra vez, lo más seguro es que al no ver la respuesta como tú esperas o en el tiempo que tú quieres, te vas a llenar de frustración y eso va a generar impaciencia. Y si solo le oras a Dios una vez y después de orarle a Él por esa necesidad específica que tienes, disfrutas de su presencia, pasas un tiempo especial con Él, en donde no solo le pides cosas, sino que disfrutas de su presencia. Yo entiendo, no es fácil. Puedes intentarlo y esperar la respuesta construyendo tu fe y siendo constante en tus hábitos. De esa manera vas a poder controlar tus emociones, porque mira lo que María y Marta experimentaron al no ver la respuesta de Jesús
inmediatamente o en el tiempo que ellas querían. Juan capítulo 11, versículo 17 dice: al llegar Jesús, se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. ¿Sanó Jesús a Lázaro? No, no lo sanó. Lázaro ya estaba sepultado cuando Jesús llegó. ¿Significará eso que Jesús no iba a responder la oración? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Pero cada vez que Él piensa en ti y en mí, piensa buenas cosas. Así que confía en sus planes para ti y mientras ves las respuestas, construye paciencia. Debemos aprender esto y por eso estoy siendo muy enfático. Yo te aseguro que si tú y yo desarrollamos esta confianza, vamos a construir paciencia y eso nos va a dar mucha madurez para afrontar todas las situaciones difíciles en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a reaccionar como María y Marta reaccionaron cada vez que no vemos las cosas que pasen como nosotros esperamos que pasen. Juan capítulo 11, versículo 20 dice: cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Versículo 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué significa ese si hubieras estado aquí? El hubiera está ligado al tiempo. En otras palabras, lo que Marta le estaba diciendo a Jesús era: si tú hubieras venido cuando nosotros oramos, Lázaro no estaría muerto. Y es ahí en donde la naturaleza humana sale. Esa reacción es normal y le puede pasar a cualquiera. Probablemente tú podrías pensar: bueno, es que sabemos que Marta estaba todo el tiempo afanada. Pero no, también le pasó a su hermana María. Juan capítulo 11, versículo 32 dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, mucho más dramática, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que Marta y María experimentaron nos puede pasar a ti y a mí. Es más, muchas veces lo hemos vivido. Pero saber desarrollar paciencia en Dios nos va a ayudar a poder ver y disfrutar mucho más esos milagros cuando pasen. Juan capítulo 11, versículo 39 dice: Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Dios siempre te escucha y te escuchó la primera vez. El que no veas las cosas no significa que Dios no esté obrando a tu favor. Lo único que necesitas es creer. Porque si crees, entonces dice Jesús que verás la gloria de Dios en cualquier situación en tu vida. Juan capítulo 11, versículo 43 dice: después de decir esto, gritó Jesús: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió. ¿Te imaginas ver eso? ¿Te imaginas haber estado ahí en ese momento? Cuando Jesús grita: Lázaro, sal. Y de repente aquella persona que estaba muerta sale caminando. Qué impactante debió haber sido eso. ¿Qué es más sorprendente? ¿Una sanidad o una resurrección? Claro que la resurrección. Y quiero decirte esa verdad que también aplica en el reino de los cielos. Lo que Dios ha determinado para ti es mucho más grandioso de lo que tú mismo le has pedido. En medio de cualquier dificultad, yo voy a desarrollar paciencia. Y la manera en la que Dios lo hace es invitándome a confiar en Él. Ok, José, ya lo entendí.
Ahora quiero que me digas cómo desarrollo paciencia mientras las cosas pasan. Habacuc nos da algunas ideas de qué es lo que nosotros deberíamos hacer mientras esperamos. Y para darnos cuenta que el libro de Habacuc tiene todo que ver con impaciencia, solo tenemos que leer los primeros versículos del capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 2 dice: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Yo te aseguro que lo que Habacuc está diciendo es una oración que todos o hemos dicho o hemos pensado. Dios, ¿hasta cuándo vas a responder? Dios, ¿cuándo me vas a dar el trabajo? Dios, ¿cuándo voy a tener una estabilidad financiera? Dios, ¿cuándo mi matrimonio va a estar mejor? Dios, ¿hasta cuándo? Es una oración con la que todos nos podemos identificar. Y Habacuc en el capítulo 3 nos da 2 consejos para que nosotros podamos avanzar en medio de la espera. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, tanto conocimiento me han dejado pasmado. Me encanta ese versículo porque te está diciendo que lo que tienes que hacer mientras esperas es conocer a Dios, maravillarte de tal conocimiento. Lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a decir esta semana. El conocimiento de Dios es el conocimiento más importante que tú puedes adquirir. Y su conocimiento es un mar profundo, el cual debe ser explorado. Si tú logras hacerlo, entonces vas a empezar a construir fe y aunque no veas las cosas, vas a creer porque sabes que Dios es increíblemente bueno y te ama y piensa acerca de ti y cada vez que te piensa buenas cosas. Así que eso es lo primero que Habacuc nos dice. Cuando estés en espera, busca conocer a Dios y maravíllate de lo bueno que es Él. Entonces vas a poder construir más confianza en Dios que nos ama. Y en el mismo versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc nos da la segunda clave mientras esperamos. Habacuc 3:2. Realiza de nuevo en nuestros días lo que hiciste antes y da a conocer en nuestro tiempo quién eres tú. Construye tu fe en esta verdad. Si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El carácter de Dios no tiene variación. Él ha prometido a amarnos todos los días de nuestra vida. Y si nosotros le conocemos y nos damos cuenta lo bueno que es Él, sin manipulación, sin buscar que las cosas pasen como nosotros esperamos, entonces vamos a conocerle a Él y vamos a poder desarrollar paciencia, porque aunque no podamos verlo, sabemos que Él está obrando. Este es mi deseo para nosotros. Realmente anhelo que tú puedas profundizar en el conocimiento de quién es Dios y que a través de ser paciente puedas madurar y darte cuenta que sin importar las cosas que estén pasando a tu alrededor, Dios tiene cuidado de ti. Que cada vez que sientas ansiedad, incertidumbre, porque no ves que las cosas estén avanzando, recuerda, sé paciente. Confía en Dios, sumérgete en el conocimiento de quién es Él y recuerda la historia, porque si Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, también va a abrir las puertas que tú necesitas que sean abiertas. Y Dios no solo va a hacer lo que tú esperas que Él haga, va a hacer cosas mayores. Y cuando lo haga, tú vas a decir: Dios, realmente tú tienes cuidado de mí. Tú estás al tanto de mis necesidades y me amas. Tal conocimiento es grandioso, jamás volveré a durar. Así que ahora estoy listo para la siguiente prueba. Estoy listo para la siguiente dificultad y mientras veo las respuestas, seré paciente. Déjame orar por nosotros. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por este momento. Y Padre, cualquier cosa que nosotros estamos viviendo, yo declaro que seremos pacientes, Señor. Ahí donde está cada uno de mis hermanos y mis hermanas, yo oro para que tu Espíritu los llene de paciencia.
Yo sé que no es fácil lo que estás viviendo. Yo sé que piensas en cómo las cosas se van a resolver. Yo sé que piensas en cómo las cosas van a funcionar. Sin embargo, yo conozco a Dios y yo sé de lo que Él es capaz. Yo sé que si tú tomas tiempo para leer las Escrituras, te vas a dar cuenta que Él es un Dios bueno y que a lo largo de la historia ha tenido cuidado de nosotros siempre. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que el fruto de tu espíritu, que es la paciencia, viene a tu vida y te llena. Y en este momento, ahí donde estás, yo le pido a Dios que te recuerde cuánto te ama, que te haga recordar que Él ha hecho proezas antes, no solo en tu vida, sino que en la vida de muchas personas, y que si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Deja a un lado la manipulación, no te muevas por tus emociones, muévete por la convicción de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre y que todos los días son nuevos gracias a su gran amor y a su gracia sobre nosotros. El favor de Dios está sobre ti. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y durante este tiempo te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.